Hola, esto es Ciudadano Podcast y estás viendo Así son las noticias, un espacio donde te cuento toda la noticia importante. Y comenzamos con la primera noticia. El SUTEP recibe términos del Ministerio de Educación para levantar la huelga nacional. Así es, el 19 de octubre del 2024, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, tras la convocatoria a la huelga nacional escalonada que inició el 16 de octubre del 2024, recibió la respuesta a sus demandas del ministro de Educación Morgan Quero, del Ministerio de Educación, Morgan Quero, y entre las propuestas que hizo el ministro de Educación al SUTEP, se puede leer, ¿no? Que es el aumento del presupuesto a la educación en 5.1% del PBI, incremento de las remuneraciones a los docentes en dos tramos, um, incrementos de remuneraciones a docentes en un total de 400 soles, pero que se va a realizar en dos tramos. El primero, que son 200 soles, se va a dar a partir de marzo del 2025 claramente, y los otros 200 soles a partir de noviembre. Otra medida que sí aceptó el ministro de Educación son las asignaciones por ruralidad, frontera y BRAEM. Entonces irá más o menos de 70 a 140 soles, de 100 a 200 soles. Son como asignaciones, ¿no? Unas bonificaciones más que reciben los docentes por estar en estas zonas, en la ruralidad, en la frontera y en el BRAEM. Y también tendrán bonos de 200 a 400 y de 250 a 500 respectivamente. Um, Además, el ministro de Educación también aceptó el estipendio para promotoras del PRONOI de 500 soles a 1025 soles. También el incremento de 200 soles para auxiliares de educación en el año 2025. Entonces, el sueldo para los auxiliares en educación también se va a aumentar en 200 soles. Y el aseguramiento de los saldos presupuestales para el pago de la deuda social a cesantes y jubilados. Entonces, aquí no se ha especificado cuánto se va a destinar para pagar estas pensiones a los cesantes y jubilados, a los maestros cesantes y jubilados, pero se presume que sería un monto menor, ¿no? Y otra medida que ha aceptado el ministro de Educación es la continuidad de la mesa técnica para discutir la problemática magisterial. Además, también la escolaridad de 400 soles para docentes nombrados en diciembre. Y además también el bono de 487 soles para docentes y auxiliares en el año 2025. En el comunicado, el sindicato de docentes señala que lo consultará con las bases. Entonces, el día de hoy, a la hora que se graba este video, 20 de octubre, tal vez, bueno, ya se estará llegando a algún acuerdo entre las bases del SUTEP. Pero aquí conviene recordar que el SUTEP convocó a huelga nacional de docentes a partir del 16 de octubre de este año 2024, y con el siguiente pliego de reclamos, que lo primero era que se pedía destinar el 6% del PBI al presupuesto del sector educación. Así es, el 6%, pero ahora el ministro le está dando solo el 5%. Además, también el incremento también en el pliego en el pliego de reclamos del SUTEP también está el incremento a docentes de 500 soles en dos tramos, 250 en marzo y 250 en noviembre. El ministro de Educación solo les está dando 400 soles, que ya es, en mi opinión, ya es un aumento considerable, ¿no? El incremento también se pedía en esta primera convocatoria huelga nacional escalonada, el incremento de las asignaciones a docentes y auxiliares por trabajar en zona rural 2-3, frontera y BRAE. Entonces,
Eso también está cumpliendo el ministro de Educación. Además, también se pedía destinar 1.500 millones de soles para el pago de pensiones para los docentes cesados y jubilados. En este caso, el ministro de Educación no ha mencionado un monto, pero dijo que sí, sí se va a asegurar estos saldos presupuestales. También probablemente va a estar en veremos, ¿no? Pero bueno. Y el pago, también en el pliego de reclamos también se encuentra el pago del bono de 300 soles a todos los maestros y auxiliares. Que bueno, ah, este, esta parte al parecer sí fue aceptado por el ministro de Educación, y es más, le dio un aumento, ya no va a ser 380 sino 487 soles. Y otra demanda que era del SUTEP era elevar las propinas de las promotoras del PRONAI de 500 a 1025 soles. Eso sí lo está acatando, así tal cual, el ministro de Educación. Bueno, en general, el ministro de Educación plantea soluciones a los reclamos del SUTEP, pero aquí hay una importante cuestión: ¿podrá cumplirlo? Porque especialmente porque en el aspecto de entregar el 5.1% del PBI al presupuesto para el sector de la educación, y también los distintos bonos y aumentos salariales que generarán un incremento al gasto público, a pesar de que la economía peruana, nuestra economía en el 2024, está en caída libre. Así es. La producción nacional está bajando desde desde mayo de este año. Y por ejemplo, según el último reporte del INEI, el Perú registró una producción nacional, un crecimiento del 3,53% en el mes de agosto de este año del 2024. Y entonces esto ya es una cifra que está bajando, por ejemplo, desde mayo de este año, que era el 5,4%. Entonces, mes a mes, la economía peruana se está desplomando gracias al gobierno de Dina Boluarte. Entonces, si la economía está cayendo, no va a haber dinero, no va a haber recursos para darle más beneficios al sector de educación. Entonces, aquí el ministro de Educación la tiene complicada, y bueno, ya veremos qué jugada hará con el ministro de Economía. Y bueno, vamos a la siguiente noticia. Keiko Fujimori no suelta a su padre. Así es, a pesar que el ex dictador ya está fallecido, ya falleció, ya murió, ya dejó este mundo, a su hija Keiko Fujimori no lo suelta. ¿Recuerdan el 11 de septiembre de este año, del 2024, donde se anunció que Alberto Fujimori falleció, ya terminó su vida? Bueno, su hija Keiko Fujimori no lo deja descansar en paz, y o sea, ni siquiera ya de fallecido lo suelta, y necesita la popularidad de su padre para hacer campaña política. Eh, y es que Keiko Fujimori lo anunció así mediante su cuenta de Twitter. Para mantener vivo el legado de El Chino, la Escuela Naranja abre su programa Vida de Alberto Fujimori. Mi padre nos ha dejado 20 capítulos contados por él mismo, que pondremos a disposición de todos, uno por semana, a través de las redes de la Escuela Naranja. Entonces, básicamente, lo que va a hacer Keiko Fujimori es que va a estrenar 20 capítulos de la vida, o del programa La Vida de Alberto Fujimori. Entonces, mientras el ex dictador Alberto Kenia Fujimori Inomoto padecía de un cáncer a la lengua desde inicios de este año, desde enero del 2024, su hija Keiko Fujimori se dedicó a grabarle videos. O sea, literalmente, mientras Alberto Fujimori agonizaba por el cáncer, entregó su último aliento a uno de los 20 capítulos que hoy su hija presentará a la Escuela Naranja. Bueno, la verdad no sé qué opiniones tengan al respecto,
pero yo decido reservarme los comentarios. Y bueno, al parecer esto es solo un adelanto de lo que veremos en las elecciones generales del 2026. Así va a ser la campaña política en el 2026. Días antes de esta incursión terrorista, a mí me habían detectado un cáncer a la lengua y debí operarme a la semana siguiente. Pasaron 6 meses y ese es probablemente lo que me ha hecho renacer este cáncer que actualmente estoy tratándome. Son 20 capítulos contados por él mismo, donde mi padre nos ha dejado grabados todos los detalles de su vida. Vamos con la siguiente noticia. El Perú es el peor país para ejercer el periodismo y aún más en el gobierno de Dina Boluarte. Y es que el Consejo de Prensa Peruana señala que el Perú es el país de América con mayor daño a las libertades de expresión y de prensa en el año 2024. Así es, estamos primeros en el daño a las libertades de expresión y de prensa. Esto según el índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. Y el Consejo de Prensa Peruana comenta al respecto, ¿no? Este es el resultado de poderes del Estado que, en lugar de proteger estos derechos, los atacan día tras día. Y es que así es, el gobierno de Dina Boluarte ha sido poco respetuoso de las libertades de expresión y de la libertad de prensa en el país. Y no tengo que recordarles ya, solo... por ejemplo, pueden recordar la vez en que Dina Boluarte encerró a periodistas de distintos canales nacionales para un evento, o también poner francotiradores en eventos donde iban solo periodistas, o también el daño a las libertades de expresión y de prensa no viene solo del gobierno. Por ejemplo, aquí puedo recordarles el caso de Pedro Salinas y Paola Ugaz, que han sido perseguidos por años por el sodalicio y solo por denunciar las atrocidades que cometió o los delitos que cometieron los sacerdotes del sodalicio durante muchos años a adolescentes en el Perú. Entonces, estos dos periodistas fueron perseguidos judicialmente por funcionarios, por organizaciones, o fueron perseguidos judicialmente por el sodalicio por muchos años. Y bueno, esos son los daños a las libertades de prensa de expresión y de prensa que se da en el Perú, y eso nos pone en el primer lugar como el peor país para ejercer el periodismo en el Perú. Y solo para que se hagan una idea, este índice le otorga al Perú un puntaje de menos 14,53 en el daño a las libertades de expresión y de prensa. Es decir, el Perú está peor que la dictadura, por ejemplo, de Maduro en Venezuela, peor que Guatemala, peor que Cuba, que es una dictadura comunista, y peor que México, cuyos periodistas son acosados por el narcotráfico. Entonces, los periodistas en el Perú reciben más daño a sus libertades de expresión y de prensa que las peores dictaduras de América Latina, y en el caso de México, peor que un país que afronta un grave problema de inseguridad, ¿no? Con esto de los narcotraficantes y de las organizaciones criminales. Y bueno, con esto queda claro que el gobierno de Dina Boluarte golpea más a las libertades de los periodistas. Vamos con la siguiente noticia. Rectora de San Marcos admite que hubo terceros que reprimieron a los estudiantes en el campus universitario. La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos afirmó en una sesión de consejo universitario del día 18 de octubre que sí hubo terceros
que agredieron a los propios estudiantes de la Universidad de la Decana de América, ¿no? En medio de la... Y aquí les cuento un poco, ¿no? En medio de la sesión se le pidió a la rectora Geri Ramón que deslinde de las acciones delincuenciales de agresión que se cometieron contra los estudiantes que tomaron el local el día 17 de octubre. En San Marcos hay terceros. En señal de protesta a un supuesto fraude en favor a la rectora que favorecería a la rectora Geri en las elecciones de los decanos y representantes de los estudiantes, así como las elecciones de los docentes principales y asociados. Ante el cuestionamiento, la rectora de San Marcos dijo lo siguiente: en San Marcos hay terceros. Así, Geri Ramón, y lo dijo así, en San Marcos hay terceros. Así, Geri Ramón continuó: yo le pedí al jefe de seguridad que a todos los terceros los tenga para que trabajen incluso de amanecida. Esa es la verdad. Pero lo más revelador fue que dijo lo siguiente: cuando yo le llamé al jefe de seguridad, él me dijo que los terceros iban a entrar en la noche. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en el turno de día y en la noche. En el día generalmente atienden los casos. Entonces yo no puedo saber si abrieron la puerta para que entren otras personas que sean ajenas a seguridad, porque no estuve ahí. Entonces, con esto, la rectora de San Marcos admitió que sí hubo terceros que reprimieron a los estudiantes o personas ajenas a la seguridad que está frecuente en el campus de San Marcos, y que reprimieron a los estudiantes en la noche del 17 de octubre, generando incluso varios estudiantes heridos y uno de mucha gravedad, y que además señala que estos terceros se quedaron solos en el campus, sin la supervisión del personal CAS, que es el personal regular que está en San Marcos. Entonces, básicamente, Geri Ramón entregó el campus universitario a vándalos. Entregó la ciudad universitaria de San Marcos a vándalos. Así, y con esto, la rectora de San Marcos pretende lavarse las manos y entregarle la responsabilidad a esos terceros, que sí son personas ajenas que ingresaron a la universidad y arremetieron violentamente contra los estudiantes. Y el 18 de octubre, el comité universitario anunció que suspendía la fecha de la jornada electoral hasta un nuevo aviso. Vamos con la siguiente noticia. El Poder Judicial dispone la liberación de Iván Quispe Palomino, hermano del narcoterrorista en el Braem, y la policía trata de justificar su detención. Esto es un nuevo papelón que para el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, debido a que la primera sala penal liquidadora transitoria dispuso la inmediata liberación del señor Iván Quispe Palomino, por tratarse de una persona distinta a Demetrio Víctor Quispe Palomino, quien tiene los alias de, por ejemplo, Víctor Quispe Palomino sí es el cabecilla de Sendero Luminoso que opera en el Braem, y tiene estos alias: José, Iván, Martín, Juvenal, Darío, Ernesto. Entonces, el Poder Judicial también señala que Víctor Quispe Palomino también tiene el alias de Iván. Entonces, eso es un punto importante. Es así que el supuesto número 2 de Sendero Luminoso, que así lo habían anunciado el Ministerio del Interior como el número 2 de Sendero Luminoso, y así es, el número 2 de Sendero Luminoso es puesto en libertad por un error rotundo de la Policía Nacional del Perú. Qué vergüenza. Pero eso no queda ahí, ya que la familia denunciará al ministro del Interior. Pamela Maita, una familiar de Iván Quispe Palomino, señaló, Iván Quispe Palomino, el que no es el terrorista, o por lo menos el que ya purgó condena, señaló: estamos muy indignados. El ministro del Interior, siendo una persona preparada y de prestigio, debería informarse mejor.
no es posible que ofrezca una información tan descabellada. Queremos aclarar esta situación y llegaremos hasta las últimas consecuencias con él. Es decir, lo van a denunciar por este abuso que cometió ante este señor Iván Quispe Palomino. Y también Marco Huamán, abogado de Iván Quispe Palomino, señaló: mi patrocinado ha viajado fuera del país. Es un pasaporte oficial del Estado peruano que lo tiene vigente. El señor Iván Quispe Palomino viajó y regresó. Ha pasado por garitas e inspecciones y se nos dice que ha tenido requisitorias de hace 10 años atrás. Y bueno, es decir, nunca detuvieron al señor Iván Quispe Palomino, que supuestamente estaba requisitoriado hace 10 años, pero podía realizar viajes al extranjero con total normalidad. Definitivamente esto fue una metida de pata del ministro Santibáñez. Pero la Policía Nacional del Perú justificó esa detención y además intentó respaldar al ministro Santibáñez. Y es que el 19 de octubre del 2024 la Policía Nacional de Perú emitió un comunicado justificando la captura del hermano del cabecilla senderista, y en el comunicado se señala: la persona identificada como Iván Quispe Palomino es la persona intervenida del 16 de octubre del presente año en San Juan de Lurigancho, el mismo que presentaba 3 requisitorias vigentes por terrorismo en el 2013, la segunda por terrorismo agravado en el 2015 y la tercera por terrorismo del 2016. La policía así justificó la captura del supuesto líder terrorista. Sin embargo, si tenía esas requisitorias desde hace años, ¿por qué no se lo capturó antes, o por qué justo ahora se lo captura en medio de las protestas sociales contra la criminalidad? ¿Y por qué no se capturó en esos mientras salía del país en esos controles migratorios? Y también el comunicado de la policía continúa: las requisitorias vigentes dispuestas por el Poder Judicial estaban vinculadas a nombre de Iván Quispe Palomino, quien fue detenido, nombre que habría sido utilizado por su hermano, el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, motivo por el cual su hoja de requisitoria coincide con los datos de verificación. Es decir, recuerdan que el alias que les mencionábamos antes, y que el Poder Judicial también dijo que eso era uno de los alias de Víctor Quispe Palomino, Iván, o sea, Iván. Aquí la policía admite que se confundió de persona porque Víctor Quispe Palomino utiliza ese nombre, pero o sea, no es su nombre real, sino es su alias. Y bueno, ahí la Policía Nacional admite ese error y también admite que se equivocó, porque las órdenes de requisitorio coincidían con el nombre de Iván Quispe Palomino, pero ya dijimos que Iván también era uno de los alias de Víctor. Entonces ahí también tuvo que hacer una mejor investigación la policía, ¿no? Que tiene personal muy capacitado para eso. Y también en la parte final del comunicado, y esto ya es un poco no sé si exagerado, pero sí un tanto ridículo, se evidencia que esta institución solo quiere lavarle la cara al ministro del Interior y dice: el comando de la Policía Nacional del Perú expresa su apoyo al doctor Juan José Santibáñez Antúnez, titular del Ministerio del Interior, quien viene liderando una lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Este es un vergonzoso... y bueno, así termina el comunicado del 19 de octubre. Y este es un vergonzoso comunicado con el único objetivo de respaldar a Santibáñez y darle una lavada de
cara. Vamos con la siguiente noticia y esto viene ya desde Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro tiene a 1936 presos políticos. Así es, la Organización de Derechos Humanos en Venezuela, Foro Penal, señala que hasta la fecha hay un total de 1936 presos políticos en ese país. Y asimismo son 1814 los detenidos desde el 29 de julio, fecha en que se dieron las masivas protestas sociales tras el burdo fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro. También ahora son 68 los menores de edad que aún se encuentran presos presos de la dictadura chavista de Maduro. Además, entre los detenidos hay 238 mujeres detenidas en condición de presos políticos. Por ello, esta cobarde dictadura venezolana apresa a mujeres y a niños sin respeto por sus derechos humanos. Eso es la dictadura de Venezuela. Y vamos ya con la última noticia de hoy. Ministro de Relaciones Exteriores de Israel dice que secretario general de las Naciones Unidas está de parte de terroristas de Hamas. Entonces, esto es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, el señor Israel Katz. Él dijo: el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no felicitó la eliminación del architerrorista Yahya Sinwar, al igual que se negó a designar a Hamas como organización terrorista tras la masacre del 7 de octubre. Guterres está liderando una agenda anti-israelí y anti-judía extrema. Seguiremos designándolo como persona non grata y prohibiendo su entrada a Israel. Es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel condena o da opiniones muy subidas de tono respecto a Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en relación, ya que él no felicitó la eliminación de Yahya Sinwar, quien fue el número 1 de Hamas, el principal orquestador de la masacre del 7 de octubre que ocurrió en Israel, donde los terroristas de Hamas ingresaron a la frontera de Israel y masacraron a muchos civiles israelíes que no tenían nada que ver y que no eran objetivos militares. Y con esto el gobierno de Israel da evidencias de arremeter contra el secretario general de las Naciones Unidas y que parece, en mi opinión, me parece una exageración. Creo yo que conviene aquí recordar a la embajada israelí en Perú, que emitió que replicó estas palabras del ministro de Exteriores, y también al ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz, que las Naciones Unidas sí declaró como terrorista al criminal líder de Hamas, a Yahya Sinwar, y es más, lo declaró terrorista y criminal junto con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, en mayo de este año, de 2024. Entonces, es falso que las Naciones Unidas no haya designado a Hamas como organización terrorista. ¿Por qué? Porque sí los declaró en mayo de este año, y los declaró criminales de guerra y de lesa humanidad a estos terroristas de Hamas junto con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. Entonces creo que eso es algo que se le olvidó al ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Y es que en mayo de este año, el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió que se dicte orden de detención contra el líder de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y junto a los líderes de Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Diab, Ibrahim al-Masri,
e Ismail Haniyeh. Entonces, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra en Gaza. Es decir, para la comunidad internacional, Benjamin Netanyahu y Yahya Sinwar están en el mismo saco. Ambos son criminales de guerra. Y son, bueno, o sea, si el líder terrorista de Hamas tuvo este merecido final, en mi opinión, porque cometió crímenes de guerra, tuvo un merecido final conforme a sus atrocidades, me parece que la justicia debería ser proporcional también con el criminal que está en la presidencia de Israel y que fue declarado por la Corte Internacional, por la Corte Penal Internacional. Entonces, no lo digo yo, fue por la Corte Penal Internacional que lo declaró a Benjamin Netanyahu como un criminal que cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces yo creo que la justicia debería ser proporcional. Pero bueno, como eso no va a pasar nunca, creo yo, porque Israel tiene la protección de Estados Unidos, solo quedaría dejar esta decisión a la justicia divina, creo yo, ¿no? Si es que existe, y que tome cartas en el asunto. Y como se recordará, el pasado 17 de octubre Israel confirmó que abatió, que ultimó al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Entonces, ahora Hamas ya se encuentra descabezada, esta organización terrorista que operaba en la Franja de Gaza ya queda descabezada y evidentemente Israel está haciendo progresos en esta zona del mundo, pero también con graves violaciones a los derechos humanos y a civiles, a los civiles que no tienen nada que ver en esta guerra, cuyo único pecado fue elegir a Hamas como organización política y como gobernante, y que hasta el momento en que Israel entrara gobernaba la Franja de Gaza. Y bueno, gracias por ver Ciudadano Podcast. Yo soy Roy Ayala y nos vemos mañana con más noticias.